Hola, hoy vamos a hablar sobre algunas nociones conceptuales que son fundamentales para entender la termodinámica. Iniciaremos entonces haciendo una distinción entre el concepto de temperatura y calor. La temperatura es una unidad de medida, la simbolizamos con la letra T mayúscula y la podemos encontrar en distintas escalas de medición. Tenemos entonces, por ejemplo, la escala Celsius, que es la que conocemos como grados centígrados. Tenemos la escala Kelvin, que es la utilizada en el sistema internacional, y tenemos la escala Fahrenheit. Entonces la temperatura termina siendo una cantidad escalar, que es una unidad de medida del calor que hay en un sistema. El calor lo representamos con la letra Q. El calor se relaciona a una energía térmica. Y por ser una energía, su unidad de medida son los joules en el sistema internacional. Es importante entonces empezar aquí a hacer aclaraciones con respecto a la temperatura y el calor. Por ejemplo, las nociones más cercanas que nosotros tenemos de las sensaciones térmicas son frío y calor. Pero entonces tenemos que identificar que, conceptualmente hablando, el frío no es una cantidad que consideremos. El frío más bien se convierte en una ausencia de calor. La sensación de calor que nosotros tenemos es porque hay mayor presencia de una energía térmica en esa superficie o en ese cuerpo. Cuando la energía térmica no está presente en ese cuerpo, entonces decimos que ese cuerpo está frío. En este orden de ideas, entonces, empieza uno a ajustar su lenguaje cotidiano al contexto científico, porque siendo así sería incorrecto decir que cuando usted abre la ventana está entrando frío a su casa, por ejemplo, porque lo correcto es indicar que el calor es el que sale. Entonces es importante considerar que lo que fluye es el calor, porque es un tipo de energía, y que el frío pues no lo consideramos en la termodinámica. Existe entonces la ley cero de la termodinámica, que me habla del equilibrio térmico. Y justamente es en esta ley en la que se conceptualiza lo que les estaba hablando anteriormente. En la ley cero de la termodinámica básicamente dice que si usted tiene dos cuerpos y establece un contacto entre ellos, hay una interacción entre ellos, el cuerpo con mayor cantidad de energía térmica, con más calor, va a ceder calor al cuerpo que tenía menos cantidad de energía térmica, de tal forma que siempre va a llegar a un equilibrio. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando uno procura enfriar las bebidas. Si usted tiene un vaso de gaseosa, de cualquier bebida que esté climatizada o tibia, y usted le agrega hielos, entonces lo que vamos a ver es que al pasar unos minutos, todo el sistema se encuentra a la misma temperatura. Inicialmente tenía una temperatura mayor el líquido y los hielos una temperatura menor, pero al pasar el tiempo, la zona de más calor, es decir, el líquido, cede energía a los hielos de tal forma que ellos aumentan su temperatura, cambian de estado, para este ejemplo puntual, ¿cierto? Se derriten y al final todo el sistema queda con la misma temperatura. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, usted saca un plato caliente de comida y lo deja enfriando en una superficie. Entonces, cuando usted vaya a revisar el plato, la comida está a la misma temperatura que el ambiente. ¿Y por qué pasa esto? Porque el calor siempre va a tender a fluir de la zona de más concentración a donde haya menos concentración. Entonces, si en el plato había mucho calor, la energía va a empezar a disiparse en el espacio, calentando el aire o el ambiente que está a su alrededor, incluso aquí la superficie sobre la que usted tenía puesto ese plato. Listo. Importante entonces, partiendo como de esta explicación,
entrar a considerar qué sucede con algunos elementos que en nuestra cotidianidad, según nuestra sensación térmica, funcionan diferente. Por ejemplo, si usted va a un parque en un día soleado y usted ve una silla de madera y al lado hay otra silla de metal, desde su conocimiento, usted ya sabe que si está haciendo un sol muy intenso, la silla de metal va a tener una sensación térmica más caliente, mientras que la silla de madera va a estar un poco menos caliente. Pero entonces, si existe una ley del equilibrio térmico, no se esperaría que el metal esté a la misma temperatura del ambiente, o por qué en superficies metálicas tendemos a sentir más esas sensaciones de calor. Esta es una pregunta que voy a dejar abierta para un próximo video. Muchas gracias.